Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Voy a leer en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, no olviden esa palabra, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a qué? Al reino. Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De eso se trata. El reino de completos en Cristo nos explica en Colosenses el apóstol Pablo. Ese agradecimiento entonces, dando gracias al Padre con gozo, y cada cristiano, cada uno de nosotros, copartícipes del reino de Cristo. Es una gran cosa, es lo mejor que nos pudiera haber pasado en la vida. Incluye esto la regeneración, reconciliados con Dios, dotados con la fe, los dones, completos en Cristo, familia de Dios, ser transformados en el bendito de la vida, ayudados por Dios, y lo último, ser perfeccionados a la imagen de Cristo para poder ver a Dios. Entonces, claro que tenemos que agradecer a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz y con toda nuestra vida. De eso se trata la cristiandad. Muy bien, siguiendo con nuestro texto, noten el versículo 9, Filipenses 1, el apóstol se describe también como copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia es un concepto muy importante en el Apocalipsis. Yo no sabía, lo estudié la semana pasada. Paciencia se menciona más en Apocalipsis, más que en ningún otro libro. Paciencia se menciona más en Apocalipsis, más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Al final de todo, el ángel explica a Juan: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una y otra vez, en el libro de Apocalipsis se van a encontrar con esta palabra. Ahora, esta palabra en particular, hay varias clases de paciencia, pero esta palabra en particular connota soportar, aguantarse al estar bajo mucha presión. Hay algunos, los maestros de primaria, por ejemplo, tienen mucha paciencia con los niños. Pero no se trata de esa paciencia. Hay veces que vamos atrás de una persona que va manejando muy despacio, ¿verdad? Y muy lento. Y pensamos, qué paciente esta persona, ¿verdad? Y a 20 kilómetros por hora nosotros desesperamos. Y pensamos, qué paciente esta persona porque es lenta. No se trata de esa paciencia. Se trata de la paciencia. Imagínense que ustedes están abajo de un carro. Están deteniendo el chasis del carro, están deteniendo el peso del carro, porque su amigo está cambiando el monobatman. Si no saben dónde está el monobatman, le preguntan a nuestro hermano Ulises: el monobatman ahí secreto del carro abajo, que resuelve todos los problemas, y tenemos problemas del carro, bajo la computadora. El amigo está cambiando el monobatman, y ustedes están ahí deteniendo el chasis, y en el calor del bolsillo, ¿verdad? Y ahí están deteniendo todo el peso del carro, y su amigo está ahí cambiando el monobatman, y están ustedes deteniendo el carro, y se está tardando mucho. De eso se trata la paciencia. Se trata de aguantar, soportar mucha presión. En la cristiandad, la palabra bíblica entonces se trata de esa virtud que a lo último soporta todo. Usted tiene esta paciencia, llega a decir con Job: aunque Él me mandare, aún así en Él confiaré. Yo voy a aguantar todo. El cáncer, la tentación, la rutina, esa angustia del alma, todo, no importa, yo voy a seguir, yo voy a perseverar hasta el final. Aún en Él confiaré. De eso trata esta paciencia. Ahora, ¿qué significa esa frase en nuestro texto? Paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro
hermano, partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y les voy a confesar, no sé qué significa, pero les voy a dar 4 posibilidades. ¿Bien? 4 posibilidades de lo que significa aquí esta frase, la paciencia de Jesucristo. En primer lugar, la paciencia de Jesucristo puede significar la paciencia que Jesucristo nos da. Él nos ayuda a perseverar. Es una paciencia de Jesucristo para nosotros. Él nos da la paz, Él nos da esa virtud para soportar la aflicción. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el que hace nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da esa paciencia y esto nos asegura nuestra salvación. ¿Cómo voy a aguantar? Estoy bajo el chasis de la vida y esa tribulación. ¿Cómo no voy a aguantar más? Yo no. Si puedes. Porque Cristo va a ser la obra en ti. Él te va a dar energía, paciencia para soportar eso. Segunda posibilidad. La paciencia de Jesucristo aquí es la paciencia que necesitamos para esperar a Jesucristo. Es decir, Cristo viene otra vez. Pero necesitamos paciencia para que se manifieste el reino en su totalidad, especialmente para nosotros que somos tan impacientes. Y en nuestra generación, ¿verdad? Que tenemos el café instantáneo y podemos tener una maruchan y el maratón rápido, la comida es rápido y podemos hablar por celular a China, a Rusia inmediatamente, tener comunicación inmediata. Nosotros somos finitos, de muy desesperados. Impacientes. Para el Señor, 1000 años es como un día, no es nada. Necesitamos entonces mucha paciencia para su venida, para que cuando Él venga y manifieste todo esto. Entonces, es esa paciencia en Jesucristo es la que necesitamos para esperarlo. Y vale la pena, hermanos, vean Santiago, si tienen sus Biblias, Santiago nos dice en el capítulo 5, el versículo 7. Santiago capítulo 5, el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. De aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y une, ¿verdad?, los temas que estamos viendo. Tercera posibilidad. La paciencia de Jesucristo también puede ser la paciencia que Él tiene para con nosotros. La paciencia que Jesucristo tiene para con nosotros. Segunda de Pedro 3, tienen sus Biblias, enseguida Santiago está primera de Pedro, y luego está segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:15 describe esta paciencia. Se lo voy a leer el pasaje. Lecciones muy prácticas, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está Cristo? De su segunda venida. Porque decían que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la palabra subsiste, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, bueno es esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. La paciencia del Señor, la paciencia para conocernos. La última posibilidad, la paciencia de Jesucristo, la paciencia como la tuvo Él. Es decir, Él es muy paciente. Fue muy paciente en la tribulación. Nosotros también debemos de ser pacientes, como Él soportó todo. Él soportó aún la cruz, Él tomó todo. Aún la cruz como la voluntad de Dios para su vida. Lo soportó por amor a Dios. Y así nosotros tenemos que tener esa paciencia de Jesucristo. Así como Él la tuvo, nosotros también. Aquí los que notan pueden escribir 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. La interpretación del famoso comentarista Hendrickson en ese pasaje es exactamente la misma. Es la paciencia de Jesucristo. Así la debemos tener nosotros. Muy bien, siguiendo con nuestro pasaje entonces, vamos a lo último que vamos a ver brevemente esta tarde. San Juan nos informa dónde estaba al recibir la visión. Ya vimos entonces quién escribió la visión. Ahora vamos a ver dónde estaba, cuando escribió esta visión. Y lo último que vamos a ver, Dios mediante, no sé cuándo, a lo mejor el próximo domingo, no sé, por qué estaba ahí. Pero vamos a ver en último lugar dónde estaba cuando escribió esta visión. Nos dice: yo, Juan, vuestro hermano, y que participe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Curiosamente, este es el único libro del Nuevo Testamento donde se nos menciona de dónde se escribió. De dónde se escribió Mateo no sabemos. De dónde se escribió Timoteo no sabemos. ¿Dónde se escribió? No sabemos. Este es el único libro donde sabemos de dónde se escribió. Patmos está muy cerquita de lo que ahora llamamos Turquía, frente al mar de Turquía. Es una isla muy pequeña, una isla de más o menos 30 kilómetros cuadrados. En comparación, la isla del Tiburón, aquí enfrente de Bahía Quino, tiene 1.200 kilómetros cuadrados. La isla de Patmos es una isla pequeñísima, 30 kilómetros cuadrados nada más. Es esa isla muy pequeña, muy desértica, por cierto. Un historiador de ese tiempo nos dice que no había ningún árbol. Una tierra muy volcánica, muy desértica, no había ningún árbol. Ahora hay un monasterio, hay un seminario también, y una pequeña aldea que viven ahí, creo unas 3.000 personas según el último censo. Muchos turistas, por supuesto, quieren ir a ver la caverna, la cueva, donde supuestamente Juan vio esta visión y vivió ahí desterrado. Pero en la mañana vimos por qué Dios permite tribulaciones y angustias y por qué es que Dios permitió que el apóstol estuviera ahí desterrado, casi los 100 años, pero estuvo ahí desterrado por el emperador en ese tiempo. Vimos eso en esta mañana, para que puedas escuchar ese sermón. Ahora en la tarde nada más vamos a terminar con una lección de esto, del hecho que Juan estaba allí en Patmos. Y es esta: el Señor tiene su sabio propósito para dejarnos en lugares desérticos, solos. No lo vamos a entender. ¿Cómo es que Juan no estaba en Roma predicando el Evangelio a las multitudes en Roma? ¿Cómo no estaba en Jerusalén ayudando a la iglesia, siendo líder en la iglesia en Jerusalén o en Antioquía?
O en Alejandría, en Egipto, una ciudad de mucho alcance. ¿Por qué Dios permitió que el anciano, el superapóstol, estuviera ahí en esa islusia? Pero, ¿qué visión vio ahí? ¿Qué libro tan profundo escribió? Y él escribió el último libro de la Biblia allí. Claro que valió la pena estar allí. No predicó a multitudes, pero su libro se lee hoy en día. Su libro tan profundo se estudia hoy en día y se predica miles de años después, porque él estuvo ahí. Como Moisés. Moisés tenía 40 años, solterón, salió de Egipto. 40 años. Y luego, ¿dónde estuvo después de los 40 años? En el desierto de Sinaí. Otros 40 años. En el desierto. ¿Qué hacía en el desierto? Cuidaba unas ovejas. En el desierto. ¿Por qué? 80 años de su vida. ¡Qué pérdida de tiempo! Porque estaba en el desierto. ¡Qué pérdida de... No. Dios tenía su propósito sabio y santo. Fue a través de ese desierto que tenía que pasar su pueblo Israel. Y Moisés fue el hombre perfecto, porque conocía ese desierto como la palma de su mano. Y fue en ese desierto que vio a Cristo. En la zarza ardiente. Por eso. A veces Dios te va a dejar en una islusión. A veces Dios te va a dejar en un desierto en tu vida. Con una soledad de que llegas a cantar, nadie me quiere. Me voy a comer un gusanito. Nadie me quiere. Si tienes amigos en el trabajo y en tu familia y aún es una esposa, pero te sientes sola en ella. Nadie me entiende. Nadie me quiere. Y aún puedes llegar al punto de estar en una isla, en un desierto, en que sientas que ni Dios te quiere. Estás totalmente solo. Y Dios nos puede llegar ahí. ¿Por qué? Dios te está preparando para usarte para su gloria. No sabemos cómo. No sabes el futuro. Pero Dios sí. Entonces, con mucha fe y mucha paciencia, seguimos. ¿Por qué estaba el apóstol en Patmos? ¿Turisteando? No. Había caído ahí como náufrago. No. La última frase del texto nos dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estas son de las columnas de lo más importantes del edificio de la cristiandad. Se recalcan en el Apocalipsis, como vamos a ver. Son claves entender este libro y son claves para entender la tribulación de la iglesia, la tribulación y la vida de cada cristiano. Tenemos que darle un sermón a esa frase, así que va a ser para después. Oremos. Así. Te damos gracias, Señor, que podemos ser copartícipes de la tribulación y del reino y de la paciencia de Jesucristo. Está nuestra esperanza, nuestra fe solamente en Él, por tu palabra y por el testimonio de Jesucristo. Te pedimos esta tarde para cada uno de nosotros en nuestras tribulaciones, en el desierto en que tal vez estamos, que tú nos des esa paciencia, esa esperanza y que reconozcamos que aún así estamos dentro del reino de Dios y que esperamos con paciencia esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Ayúdanos, Señor, ten compasión de nosotros. Te pedimos sobre todo si hay una persona que todavía no es hermano, que no es siervo tuyo, que este día sea un día de salvación, que sea un día que ellos puedan entender algo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su obra por nosotros.
Te pedimos esto para nuestros hijos, para nuestros vecinos aquí en el llano. Te pedimos esto para nuestros parientes. Cada uno